¿Cómo les va? Buenas noches. Voy a hacer un live. Voy a esperar esta vez porque después lo voy a editar. Así que bueno, las personas que vean esto en diferido tengan paciencia y aguanten hasta el minuto 2. Bueno, porque a las 21:07 voy a empezar. Así para que los que quieran me esperan 2 minutos y vamos a comenzar. Esta vez no voy a cortarlo, sino que voy a partir de corrido. A las 21:07:08 vamos a comenzar. Hola a todos. Vamos a ver si. Grande, entonces. Muchas gracias, Patricio. Bueno, ojalá resulte el programa este con Cristian, pero no lo sé todavía. Parece que molesta mucho la luz, así que voy a mover así para que no les llegue la luz ahí. Así que vamos a esperar un segundo, en 1 minuto y medio vamos a comenzar, ¿ya? Buenas noches a todos. Me preguntan cómo estoy, todo muy bien. Ya, en 1 minuto más vamos a empezar. Exactamente, apagones hoy en Europa, de hecho vamos a hablar de eso. Ya, voy a comenzar, vamos a mirar un poquito qué hora, nos queda un segundo más y ya estamos listos. Vamos a empezar en 30 segundos. $20. Ya, vamos a empezar entonces. Muy buenas noches a todos. Siendo las 9 y algo de la noche, comenzamos con esta transmisión. Acuérdense que es un periodo cortito y después vamos a un tema de preguntas. No tenía presupuestado hacer un live hoy día, así que el objetivo es principalmente la contingencia. Probablemente ustedes ya saben, pero si no, se los comento, porque acá en Chile muchas veces las noticias más importantes son comidillas políticas del país y menos lo que pasa alrededor de nuestro planeta. Somos muy chilenocentristas, lamentablemente, en nuestros medios de comunicación. Entonces, para los que no saben, hubo un apagón, un blackout en Portugal, en España, península ibérica y parte de Francia. Este blackout, al momento que yo estoy transmitiendo, bueno, a la hora y media previa a esto, el 60% de la península ibérica, particularmente de España, según Pedro Sánchez, estaba de vuelta con luz. Sin embargo, hay un porcentaje de personas que todavía están sin luz a este momento de yo transmitir, que son aproximadamente 10-12 horas del comienzo del apagón. Un poco, digamos, precisar esto. El día de hoy hubo este apagón fue masivo a todas las partes de las ciudades de España el día lunes 28 de abril y se suma a otros apagones que han existido. El apagón, tenemos el de España, Portugal, Francia, se suma el apagón de Puerto Rico de hace 3 semanas atrás, que tuvo a la isla 3 días sin suministro eléctrico, el parcial de Perú, el total de Chile, el parcial de Argentina. Eso por ahora. También, por supuesto, tenemos apagones locales como Cuba y Venezuela. Entonces, la información dice que son solo fallos técnicos. Ahora, particularmente, la administradora eléctrica de Portugal dice que es una vibración atmosférica inducida, que algunos expertos plantean que es algo poco probable en estas épocas del año, particularmente ingenieros eléctricos de España plantearon eso, e inclusive algunos en cadenas norteamericanas como USA Today planteaban que o en otras, no estoy seguro si era exactamente esa, plantearon que realmente la traducción es mala y que realmente era una respuesta clásica de un vocero o de un político respecto a una crisis técnica, porque no
no tenía mucho sentido esos conceptos. Lo que yo entendí, ya voy a ir leyendo, lo que yo entendí es que podría ser una especie de efecto corona. El efecto corona es también conocido como el fuego de San Elmo, o las cosas que ustedes ven, estas como descargas eléctricas que ustedes ven a veces, por ejemplo, en tendidos de alta tensión, de este color como púrpura intenso. Diferencias de, digamos, radiación de iones. Yo no soy técnico al respecto, pero en una explicación era esta especie de efecto corona, que puede estar relacionado con variables climatológicas también, como otras que voy a plantear acá, que pueden ser relacionadas con astronomía más que con efectos locales. Entonces, aquí él dice, yo tuve un apagón, se me apagó la tele, chuta, temazo los apagones. ¿Estarán haciendo algún tipo de conexiones extra para energía de inteligencia artificial? No lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero plantear? Primero, que técnicamente algo tiene que estar pasando. Creo que eran un tema de una alteración de 400 kilovatios. Ustedes lo van a poder leer en el diario El País o el diario que a ustedes les guste de la península ibérica, ¿ya? Pero, a grandes rasgos, los portugueses dijeron que fue una vibración atmosférica inducida. En el fondo fue un fallo de orden climático el que hizo que se apagaran todas las estaciones. Ahora, el problema es que nos han dado explicaciones diversas. En Chile nos dieron unas explicaciones, en Perú dieron otras, en Argentina dieron otras, en Puerto Rico la más probable es porque realmente esa red eléctrica está deteriorada, y ahora en el viejo continente nos dan otras más. Entonces, ¿qué es lo que a mí me pasa al escuchar esto? Me parece que es a este momento inocente y también sumamente desconsiderado por parte de las autoridades no dar una explicación un poco más profunda al respecto. Si ustedes ven también inclusive Reuters no plantea una explicación específica respecto a estos apagones. Dicen que están averiguando de qué se trata. Han descartado al menos un ciberataque, que es lo que muchas personas pensaban que podía estar ocurriendo. O han descartado razonablemente el ciberataque. Probablemente de Rusia, China, etc. Entonces, ¿qué me pasa a mí con esto? Primero, que están siendo demasiado regulares estos apagones. Segundo, que no tenemos explicaciones claras. Acá en Chile se pensaba en un atentado, se pensaba en un ciberataque, se pensaba en una especie de alteración del campo magnético. Entonces, no descartar ninguna hipótesis, como nos dice C. Sales Salazar. Exactamente, aquí Valentina Reyes Hidalgo dice que no es la primera ocasión que ocurre. Es cierto, en Italia 2003, en Quebec 1989, pero el tema es que son masivos, no locales como antes. Entonces estos apagones que convierten países enteros a oscuras, como el de Puerto Rico, como el de Chile, como el de España, nos hablan de un fenómeno nuevo. Ahora, yo no quiero entrar a asustar a la gente, pero es curioso que la Comunidad Europea también habló de un tema de mantener una mochila de emergencia para 3 días de oscuridad. Esto fue algo muy hablado en Polonia, en Francia y en España hace unos meses atrás, menos de 2 meses. Entonces, yo creo que hay que prepararse primero para una situación en que haya una falla de la actividad eléctrica. Hablé también con un ingeniero en telecomunicaciones y me explicaba que después de 3 horas de que cae la electricidad, también va a caer el internet y los medios de comunicación. Lo que nos pasó en Chile. Si usted se acuerda, en febrero 25, a las 2-3 horas de empezado el apagón, también empezó a perderse la comunicación. Entonces es entendible que bajo un apagón total nosotros también vamos a perder primero la electricidad y después vamos a perder el internet y la capacidad de llamarnos. Entonces vamos a ir viendo los comentarios, pero lo que les quiero transmitir primero es que usted en este momento tiene que hacerse responsable de su propia vida, y entre ellos es tener un plan en caso de que se altere la continuidad de la electricidad y por ende de las comunicaciones. Y si usted vive en un edificio de más de 3-4 pisos, usted tiene una bomba y esa bomba permite tirar el agua al 5º, 10º piso. Por ende también tiene que entender de que tiene que juntar agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos trae todo esto a colación? Primero, ¿cómo se va a sostener el ser humano en esta era de hiperconectividad ante una situación de escasez eléctrica? Afortunadamente, al parecer de los españoles no hubo saqueos ni destrucción, pero en Chile era probable que sí. Tenemos antecedentes, por ejemplo, el terremoto del 2011.
2010-2011. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Cómo va a reaccionar la sociedad frente a un apagón generalizado que dure días? Segundo, ¿cómo va a reaccionar el individuo frente a no tener instrucciones específicas de qué hacer, ni estar conectado frente a una pantalla como lo hace todo el tiempo? Usted y yo estamos conectados todo el tiempo a un celular o a un televisor, con una radio. ¿Cómo va a reaccionar cuando usted no tenga un locus de control externo, sino un locus de control interno? Usted va a tener que tomar sus propias decisiones, a dónde caminar, a dónde ir, cómo usted satisfacer sus necesidades. Tercero, ¿cómo las personas van a poder sobrevivir en un entorno donde no va a tener acceso a lo fundamental en esta sociedad, el intercambio del dinero? Porque ustedes se dan cuenta que en este momento nosotros no tenemos acceso al dinero material. Prácticamente todos utilizan sistemas electrónicos, tarjetas o tarjetas a través del celular. Por ende, si usted se queda sin los ATM, sin los cajeros automáticos, sin el acceso a la red compra, ¿cómo usted va a mantener el orden social, los servicios básicos, el acceso a la comida? Sí, tienen auxiliares para eso normalmente los edificios, Natalia y Candelaria, pero por una hora limitada. Y no todos. Entonces, quiero que analicen esas cosas. Usted no va a tener dinero porque su dinero es eléctrico o funciona a través de una interfaz eléctrica. Usted o yo no vamos a tener acceso a la información de qué hacer en un caso de un apagón porque no va a haber ni internet, ni teléfonos tampoco, ni televisores. Usted no va a tener acceso al transporte porque los transportes son primordialmente dependientes de la electricidad, metros por ejemplo. Y usted no va a tener acceso al agua, si es que usted vive en un departamento o algo donde tenga muchos pisos, al menos durante unas horas sí, pero finalmente no. Eso va a terminar, las redes de emergencia duran unas horas nomás, porque están basadas en benzina, en petróleo, en combustible. Ese es el escenario. Y el escenario que pasó ahora a millones de españoles, y millones de portugueses, y millones de chilenos hace 2 meses atrás. Entonces esto está siendo cada vez más frecuente. Entonces, primero, ¿cómo psicológicamente usted va a responder a la emergencia? Nuestros países deberían empezar a prepararse de ello, y las personas también. Segundo, ¿cuál es el fenómeno subyacente? Yo le he mencionado muchas veces el efecto Carrington, que no necesariamente es lo que ocurrió ahora, porque los índices solares no estaban tan altos los últimos días. Pero el efecto Carrington no fue importante por la llamarada solar que ocurrió, más por el efecto del debilitamiento del campo geomagnético, del campo magnético terrestre. Muchas veces nosotros podríamos tener consecuencias graves a nuestro sistema eléctrico de una llamarada solar, aún sin esta llamarada solar ser suficientemente robusta. En la medida que el campo magnético se va debilitando, eso ocurre. Y eso, de hecho, hay periodos durante cientos de años donde el campo magnético es débil y la naturaleza vive los embates. Y una civilización avanzada como la nuestra lo pasaría muy mal. Entonces, una de las cosas que ustedes deberían pensar es que efectivamente nuestra Tierra se está debilitando magnéticamente. De hecho, por eso tenemos lo que se llama la anomalía del Atlántico Sur, que es una anomalía inmensa que cubre desde Sudamérica hasta África. Y en esa zona, cuando pasa la Estación Internacional Espacial o los satélites, tienen que desconectarse para no quemar cable, por el hecho que el campo magnético no tiene la fuerza para resistir las llamaradas solares, los vientos solares, la actividad solar en general. Pero insisto, no en momentos donde hay una actividad del sol muy agitada, inclusive puede ser en casi cualquier momento, en la medida que no tienes protección. Y en este momento aproximadamente hay un 20 y tantos por ciento, un 25% menos, 20 por ahí, de protección magnética de la Tierra respecto al embate solar el día de hoy. Y probablemente en esta zona, Sudamérica, es menos aún. Entonces uno debería preguntarse, ¿qué tanto puede tener que ver con fluctuaciones electromagnéticas asociadas a un debilitamiento del campo geomagnético terrestre? Eso explicaría mejor algunas cosas, como que ocurriera en varios lugares al mismo tiempo, asumiendo que no hay una especie de ciberataque. Entonces, eso sí es un dato concreto. El campo geomagnético terrestre es más débil ahora. El campo geomagnético terrestre es aún más débil en estas latitudes. Tanto más débil que los satélites se fríen si no tienen ciertas protecciones específicas cuando pasan en estas zonas, donde está usted o yo transmitiendo y hablando. En Quebec, en el año 1989,
se cortó la energía eléctrica de la ciudad a causa de una tormenta solar. La única diferencia es que ahora el campo magnético es más débil que antes, por un posible fenómeno de migración de polos que partió justamente en el momento Carrington, 1859, y que se aceleró en 1950. Y que se aceleró más en 1990, justo donde empiezan a haber las mayores propagandas o digamos la mayor visibilización del cambio climático. Hay una asociación también entre los cambios climáticos y la capacidad del campo magnético terrestre de sostenerse. Entonces, es probable que estos fenómenos sigan ocurriendo porque se está aumentando la frecuencia, igual que está aumentando la frecuencia de los temblores. Ahora es diario tener un temblor o un terremoto o una actividad sísmica de más de 6 a diario. Y al menos hay 4 o 5 actividades más de 5 a diario en el mundo. Está temblando en toda la Tierra. En todas partes de la Tierra está temblando. Nos deberíamos preguntar por qué ahora hay temblores o sismos en lugares donde no había. ¿Por qué ahora se escuchan cielomotos, que son ruidos extraños en el cielo? ¿Por qué ahora la actividad de tendido eléctrico, curiosamente existen anomalías vibracionales atmosféricas, como quiera llamarle la autoridad, que no explican realmente cómo y que botan la electricidad de toda la península ibérica, de un país desarrollado? Usted podría decir quizá que Chile o que Puerto Rico somos más subdesarrollados y que por eso nuestras empresas son corruptas. En todo caso, Endesa está metida en varias partes, por si acá. Allá en España también, no solo en Chile. Por ejemplo, usted que se quiere echarle la culpa a alguien, no lo digo en términos peyorativos, pero cuando usted entra a Europa, uno asume que la calidad es mejor. Entonces, algo está pasando. Usted ha escuchado a algunas personas que van a decir que la inteligencia artificial es cierto, pero en zonas remotas, como Sudamérica, que esté relacionado con el aumento eléctrico de la IA, no sé. Hay cambios en el mundo. Me interesan los cambios psicológicos, porque son los que puedo abordar un poco mejor. No olvide nunca a Gustave Le Bon, no olvide nunca la psicología social, la psicología de masa, que nos habla que las personas como masa son sumamente sugestionables, las personas como masa son sumamente conformes, las personas como masa tienen la inteligencia de un niño de 6 años. Las personas como masa actúan violentamente y forman pertenencias. Las personas en grupo empiezan a generar actividades antisistémicas. Por eso existe el Leviatán, esta especie de fuerza del Estado opresora que es necesaria para que las personas se controlen de su instinto más básico. Las personas normalmente no obedecen muy bien a las catástrofes, tienden a ser salvajes y tienden a preocuparse por sí mismos, especialmente personas que tienen tan baja autoconciencia como lo tienen los seres humanos ahora que están basados en una pantalla. Tienen la etapa más básica del desarrollo de un señor llamado Lawrence Kohlberg. Entonces, voy a ir leyendo las preguntas, pero ¿cómo usted va a afrontar una situación de emergencia cuando no le digan qué es lo que tiene que hacer, sino que usted tiene que utilizar su criterio? ¿Cómo usted va a tener maneras de sostenimiento durante varios días? ¿Cómo usted va a tratar de no actuar de una manera asustadiza, miedosa, ni de una manera violenta, sino de una manera relativamente civilizada frente al caos o el posible caos? ¿Cómo usted no va a entrar en pánico como no tener celular ni electricidad? Es posible que esto siga sucediendo y eso va a implicar, insisto, cambios importantes. Y otra cosa que les quiero mencionar, la comida se está acabando. En el planeta en este momento hay la misma cantidad de ganado que en 1950. 1950 pasó hace muchos años atrás, hace 70 años. Hay menos ganado, hay menos cultivos, hay problemas energéticos. Y todo esto está tapado o siendo útilmente justificado a través de guerras económicas y de otra índole. Por supuesto que existen, pero hay un fenómeno de la escasez de base. El ser humano no se comporta bien ante la escasez, actúa de manera primitiva, actúa de manera agresiva, actúa con miedo. Por ende, creo que gran cantidad de los problemas que estamos viviendo también se deben a fenómenos más macro, fenómenos de escasez alimenticia, fenómenos de escasez energética, que pueden estar relacionados también con cambios naturales del planeta, que no necesariamente tienen que ser hechos por humanos.
Eso a grandes rasgos. Entonces, usted tiene que prepararse no para algo inminente, pero prepararse que efectivamente están pasando cosas que antes no ocurrían. Temblores, cambios climáticos y deficiencia energética. Y sobre esta están las deficiencias humanas, las guerras, los conflictos humanos particulares de cada uno de nosotros, la inflación, lo que usted quiera. Entonces, vamos a ir revisando un poco las preguntas, pero ese es mi comentario hoy día. Esto ustedes no pueden hacerse el leso. Lamentablemente Chile está demasiado centrado en una señora que supuestamente hizo una malversación de algo con una casa y los mismos temas de siempre, los va a haber repetido, los mismos temas de siempre y los periodistas van a sentirse súper cachilupi por decir una cuestión que ya es obvia que está mal, o juicios, o corrupción, y están olvidando que hay temas mucho más importantes ocurriendo. Lo encuentro deprimente el nivel en que nuestro Estado y nuestros sistemas de comunicación gestionan estas cosas. Así que voy a leer algunas preguntas. Yo le agradezco muchísimo haber participado en este live. Vamos a ir ahora a preguntas-respuestas, pero así está la cosa afuera. Ya, vamos viendo. Para mí es súper simple. El Deep State está probando tantos blackouts, apagones, en diversas zonas del mundo con su arma de geoingeniería. Setianchi, es cierto, armas de geoingeniería existen, de hecho hay patentes del 1910 inclusive. Muy interesante, usted las puede revisar. Sin embargo, cuando son fenómenos locales, eso es una buena explicación. Pero cuando son fenómenos globales, creo que usted tiene que buscar otras explicaciones. Y lo que estamos viendo son cambios a nivel climático global. Estamos viendo cambios en la magnetosfera y eso no es un efecto de la geoingeniería. Están pasando fenómenos naturales que nuestro planeta está reaccionando con. No voy a entrar en más detalle. Los movimientos telúricos también, no los va a distribuir en todo el mundo. Entonces, analice bien qué patente de geoingeniería está hablando usted, de las inyecciones de aerosol estratosférico, que les llaman chemtrails, del tema de esta ionización de HAARP, pero son todos locales, no al mismo tiempo. La frecuencia es tan importante como el síntoma. Yo creo que antes, Valentina nos dice Reyes Hidalgo, se podía asociar a Europa como algo de calidad, ahora solo se ve miseria y futuro negro. También nos dicen que tembló en Mendoza. Los sismos de ruido, como dice, los cielomotos, SEU, en general son ondas y en Chile nuestro terreno es rocoso, por eso para nosotros se escucha más fuerte un fenómeno que no se da en todos lados. Ruido, luego sismo. Ojo, los cielomotos se están escuchando en New México desde hace por lo menos el 1995, 2000. De hecho hay muchos papers al respecto y actualmente mucho en Estados Unidos, Norteamérica, no estamos hablando acá de Chile. Investiga cielomotos. ¿Cómo prepararse para tener agua de reserva? Bueno, usted responda al mar, cada uno tiene que ver ahí su caso particular. Dectore, en caso de un apagón total, ¿debo confiar en el Estado o mejor me voy al cerro y opto por una vía primitiva? Yo iría por la segunda opción, si te soy yo honesto. Los humanos somos solamente monos con un cerebro muy sofisticado. Pato 99J. ¿Hay alguna posibilidad de generar comunidades para sobrevivir o están tan disociados? Ya era la cosa. Están muy disociados, Turosan. O sea, un poco deprimente decirlo, pero no me genera miedo la situación, no cómo reacciona la gente, la preparación, o por lo menos en mi caso siempre ha existido. Somos un país sísmico. Valentina nos dice esto. ¿Qué más? Temblor en Mendoza, invasión extraterrestre, no sé, hay algo fuera del planeta, la Álvarez, hemos hablado de eso antes. Starlink, que es la tecnología antigua para conservar alimentos sanos y frescos. Starlink es satelital, ustedes saben, igual requiere una fuente de energía. Hacer un pozo en algún patio de la casa, tener silios para guardar harina y frutos secos, paneles solares y domótica con energía eléctrica en baterías de litio. Cuenta Quentin Talentino. Muy interesante porque tú me hiciste la observación hace un rato atrás que Warren Buffett invirtió $500 millones en este último tiempo en telefonía satelital. Muchas gracias por esa información. La frecuencia de Schumann no solo es algo físico, la frecuencia de Schumann es algo físico, está relacionado con lo siguiente, mira. La frecuencia de Schumann de 7.83 Hz es la relación de los rayos y cómo estos, que se propagan a la velocidad de la luz, llegan a la atmósfera y rebotan. Entonces, las variables involucradas, el diámetro de la Tierra, la constante de la velocidad de la luz y el tamaño de la atmósfera. Cuando la atmósfera se comprime, la resonancia de Schumann sube, porque los rayos tienen menos espacio para rebotar.
como si fuera una campana invisible de vidrio. La atmósfera o está disminuida o está comprimida, y por eso aumenta la resonancia de Schumann, que ha sido más o menos estable, y por eso la mayoría de la vida en la Tierra tiene algún tipo de oscilación con esta. Les puedo explicar los estudios de la Universidad de Lynn de los años 70, o les puedo explicar de que al cerrar los ojos tú generas unas ondas que son muy cercanas a la frecuencia de Schumann, pero en fin, no sé si tiene algo esotérico. Jung ya tenía ideas sin evidencia sobre nuestro campo espiritual, mate y latín. No, de hecho, nunca Jung habló sobre nuestro campo espiritual. Jung hablaba de los arquetipos y del inconsciente colectivo. La latiz que dices ahí la hablaba Jacobo Grinberg. Campo de materia y lectura tampoco, porque no estaba presente en la época de Jung. Te pido, Su, que seas más preciso en tus comentarios. ¿Lo colectivo afecta? Claro que sí. Y ahí sí Jung nos enseña el concepto de inconsciente colectivo. Muchas personas no querían las cacucas de COVID, pero igual se las pusieron. No sé qué tiene que ver eso, Natalie Candelaria, con esto. Las personas enfermas que dependen de la electricidad. No sé qué tiene que ver con esto, Berito Espinosa. Escuché a muchos españoles decir que no quieren euro digital. Espero que sea así. Amelykennedy.tombuctú. Pero nadie se muere solo un par de días. Marchilú 22. No lo sé. ¿Cuánto caos social podría generar que todo está dependiendo de sistemas dependientes de electricidad? Ahora, con esto veo valioso el tener un patio donde hacer fuego. Natalie Candelaria. Ya, voy cerrando. Muchas gracias a todos. Todos los que vivimos en ciudad hay que salir de ellas ante un corte prolongado. Maguita BF. Interesante lo que plantea. Saludos de California. Muchas gracias, Cristi. Escuché las declaraciones de Sánchez y era lo mismo el discurso de Boric. Aún no sabemos qué pasó exactamente. No podemos tener líderes que nos digan esto. No podemos tener líderes tan incompetentes, independiente de por quién usted haya votado. Porque dependemos de la capacidad de un gobierno a reaccionar ante situaciones. Imagínense que viniera, no sé, una situación estilo película Armagedón, así, no sé, viene un meteorito o viene un colapso climático global. ¿Qué vamos a hacer con individuos que nos dicen no sabemos? ¿No se acuerdan que había una persona en el Choa que estaba mascando chicle mientras habían muerto 300 de nuestros compatriotas sin saber cómo reaccionar? Entonces, insisto, no lo vea con un color político. A mí no me interesa la política. Bueno, la política le interesa a todo ciudadano, pero no me interesa en esto específico. Pero sí me interesa que las personas tengan la capacidad de responder algo coherente. Porque nosotros dependemos y confiamos en esas personas para poder mantener el orden social. También hay algo nuevamente psicológico. Usted cree en las presidentas y presidentes no solamente porque tienen el poder, sino porque lo ejercen de una manera inteligente. Foucault, un día vamos a poder hablar en detalle en Foucault. Ejercer el poder, eso significa tener mando, tener capacidad de mando, no puede decir no sé. En fin, quizá hay que buscar formar, asegurar el alimento y hartas frutas líquidas. Daniel nos dice esto. Sergio, impactante que no hayan reporte de análisis formal a nivel científico sobre estos eventos, parece. Yuras Papi, exactamente ese es el problema. Y de hecho en Estados Unidos se reían de esta idea de las vibraciones atmosféricas indirectas, o como le haya dicho este portugués. Y algo que lo van a ver como trending, como palabra desde ahora. De efecto corona, pero ni siquiera, no sé, un ingeniero eléctrico que hay acá nos puede decir qué tan factible es que en abril pase eso en la península ibérica. Que tenga sentido el fuego de San Elmo. No sé, parece que es bastante insuficiente la explicación. Es triste tener que lidiar con gente que es indiferente frente a todo lo que sucede en el mundo, desahuciado hasta ahí. Para el terremoto 27 confiaban en el Estado. ¿Y qué pasó? Natalie Candelaria. Xcraft, en nuestro país es distinto, edificios de gobierno son independientes, el sistema interconectado y en febrero también se quedaron sin luz. Es sospechoso. Mira qué interesante lo que nos dice Xcraft. En nuestro país el distrito de edificios de gobierno son independientes del sistema interconectado y en febrero también se quedaron sin luz. Después punto, es sospechoso. Interesante lo que nos dice Xcraft. Core, en caso de apagón total, ¿debo confiar en el...? Bueno, dijeron que no. No podemos confiar en el Estado. Estamos volviendo de pura gente incompetente. Qué lástima, porque necesitamos de ese Estado para poder darle nuestro poder individual para que nos dirija a nosotros, el Leviatán de Hobbes. Uno último más. No veo dónde podamos unirnos por un buen climático, así como la guerra parece que necesitamos sentir el dolor de lo que ignoramos para poder alinearnos con un propósito de bienestar. Es EU. Valentina, la ciencia murió hace un tiempo a esta parte. Vivimos de memes y dogmas de fe.
No den obediencia a los políticos. Nosotros tenemos 26 termoeléctricas y España 200. Vivir para la tierra, cultivar, hacer un pozo y tener un panel solar. Valia nos dice esto. Mira, Amelie Tombuctú nos dice esto. Ahora en el centro de Madrid, me imagino que tú vives, Amelie, por allá, muchas personas repetían en forma colectiva: esto fue Putin, viene la guerra. Terrible esta situación de entrar en pánico. Bueno, tanto entrar en pánico que hay un señor que el fin de semana se proclamó como el Mesías de las 3 religiones abrámicas: judaísmo, islamismo y catolicismo. Es de una agrupación religiosa súper pequeña él, pero tuvo mucha cobertura. Estamos en esos tiempos donde empiezan a haber fanatismos religiosos, personas que se autoproclaman mesías, cosas que pensábamos que eran relacionadas con otra etapa del desarrollo histórico humano, obcecamientos en general, y la idea de que hay polaridades en la política y en la manera de pensar de la gente. Entonces, claro, dentro de eso también, dentro de la incertidumbre de una guerra, de un colapso, de lo que sea, la gente empieza a radicalizar y a hacer más primitivo su pensamiento, como en los albores de la especie humana. No se olviden que esta especie tiene unos 300.000 años, algunos piensan que un poco menos, hemos tenido grandes guerras, inclusive neolíticas, y los últimos 7.000 años se supone que nosotros empezamos a pensar inteligentemente, cosa que es bien cuestionable. ¿Ya? Entonces somos fundamentalmente primitivos. España tiene miles de paneles solares. Efectivamente, mi Vidal es uno de los países con más energía limpia y que se suponía que con eso serían con electricidad los españoles. Todo es parte de la agenda. Uno de los países con más energía limpia y eólica también. Somos un experimento para ver cómo nos comportamos en el caos. La granja. Eric Smith. Esa analogía de la granja, claro, como de Salvador Freixedo y también de Orwell, de la granja. Ir a la montaña, nos dice Valia. Gracias por tu tiempo, Sergio. Gracias a ti, Magnian Birds. Cuídate mucho, cuídate tú también allá desde Canadá. Y bueno, y voy cerrando. Gracias a todos. Muchas gracias. Vivo en Chile, pero estaba conectada con España ahora mismo. Ok, Amelie. Interesante. La segunda venida de Cristo, Xcraft. No lo sé, pero hay gente hablando de eso, pero eso nos habla más de un fenómeno psicológico de base. Por ejemplo, si estuviese temblando, probablemente todos nosotros trataríamos de pedirle una fuerza superior que nos salvara. Si fuera un terremoto no tolerado por chilenas o chilenos, o sea, como un grado 9. Estaríamos todos rezando. Porque es nuestra necesidad de invocar a algo superior que nos pueda salvar cuando nosotros sentimos que estamos con una impotencia total. Entonces, también es un fenómeno este tema como de volver a ismos, a fanatismos o a ideas religiosas muy de pensamiento mágico, menos maduradas que las más tradicionales, mesiánicas, cuando no se ve claridad de otros líderes, de líderes laicos, de las religiones convencionales, etc. Cuando no hay respuestas, trata de buscar respuestas en cualquier lado. Porque nuestra mente a ratos baja a ese nivel de decir, ya, quiero una solución luego, divina, mágica, espontánea. Entonces, yo creo que hay varias cosas que ustedes deberían preguntarse, no solo del individuo, sino del colectivo, y cómo nosotros estamos comportándonos frente a un deterioro de la especie humana. Les hablé hace un tiempo de Spengler. Spengler planteaba que la civilización occidental ya estaba fregada, y eso lo dijo en la Primera Guerra Mundial. Nosotros ya somos una civilización decadente. No es la pregunta si vamos a colapsar, sino cuándo vamos a colapsar. Energética, alimentariamente. También te expliqué hace un rato, les mostré que en 1950 y tanto teníamos la misma cantidad de ganado que la que tenemos ahora, y somos hartos más. Por ende también tenemos una insuficiencia alimentaria global. Y todo esto está detrás de este decorado de guerra, de problemas económicos, políticos, pero que a mi modo de ver tiene más que ver con una justificación de otros fenómenos que están pasando atrás, como este que pasó hoy día. Listo. Muchas gracias. Un temblor no tolerado por los chinos, no es cada medición. Es que, claro, pues también entonces escucho mucha gente que tiene esta idea de que el Foro Económico Mundial es el responsable del desastre, que no sé qué es la masonería, que son los comunistas, que son los derechistas, que el HARP. No, está pasando algo de fondo en nuestro entorno, en nuestro ambiente. Es demasiado notorio. No tiembla, no se caen las cuestiones de luz, no empieza a haber escasez alimentaria de la nada. A nadie le sirve eso, tampoco le sirve eso a una élite. Si la élite también cae, son otros humanos también tienen 2 patas y defecan y comen igual que usted o yo.
hay algo que está pasando detrás y que no estamos siendo capaces de unir los puntos. Esa es mi hipótesis. No quiero ir más allá porque ella sería sensacionalista, fundamentalista y con poco argumento. Pero por lo menos de base está pasando un fenómeno nuevo. Se mueve la Tierra y los cielos están alterados y el clima está alterado. Y no hay una buena explicación compleja para eso. Que aparezca gente de ciencia y nos diga, ¿sabe qué? Mire, este fenómeno es multifactorial, pero obedece a tales cosas. Como el ciclo de Milankovitch que ocurren cada cierto tiempo con la Tierra y se congela, por darte una explicación. O los eventos estos de disminución del campo magnético, la migración del campo. O los máximos mínimos solares. Lo que tú quieras. Y pueden haber 20 explicaciones más que no son necesarias detallar ahora. Pero ¿por qué está pasando? Hay corrientes de aire anómalas en el norte del hemisferio norte, en Estados Unidos hay 4 y que están hace años. Y son tremendas corrientes de aire. Investigue el vórtice polar. Y eso no es debido a los flatos de las vacas, ni debido a los autos. Le he mostrado un montón de ese mapas de Earth Null School. Ahí están. Algo está pasando. La gente no lo quiere ver. No hay ninguna manipulación de ningún Nostradamus, Natalie. Está pasando algo en la Tierra. Eres un insecto igual que yo. Eres un insecto, te lo repito. Asúmete. Eres un insecto, Natalie. Y yo soy un insecto, Sergio. Frente a una cuestión muy grande que es la Tierra. Y si empieza a analizar la deriva histórica de 300.000 años de un ser humano, que es más o menos similar a tú, a mí, a ti, estos huevones vivieron durante 300.000 años y recién hace 7.000 te están diciendo que crearon algo inteligente, como esta cámara. ¿Qué pasó los otros 293.000 años? 293.000 años donde supuestamente nosotros no hicimos nada. O nada en Europa por lo menos, en todas las excavaciones en Alemania, en Francia. ¿No será que cada cierto tiempo ocurren fenómenos que exceden al humano? Y que probablemente hubo un par de chatos que tuvo algo, no sé, hasta como la altura de los romanos, una civilización de mediana complejidad al menos, en 293.000 años donde éramos igual que ahora. ¿Me entiendes? Entonces, no creo que haya una gran élite haciendo nada. Miren, en el mundo maya, en el mundo egipcio, se relacionaban los fenómenos astronómicos con fenómenos del faraón o del líder del poder político de estas polis mexicanas actualmente, para tener el control social. Le hacían creer a las personas que el cielo se eclipsaba porque era el poder bacán de un sacerdote o del líder de la comunidad. Y no era así, sencillamente tú podías predecir, pero te dabas agencia. ¿Por qué ustedes no pueden creer que el día de hoy también estas no son cosas de agencias políticas, sino que sencillamente tienen información más adelantada que tú o que yo? Que les indica que hay cosas que están pasando que son fenómenos globales, no geopolíticos, sino terrestres o astronómicos. Porque en el pasado así hicieron con la gente, le hicieron creer que los eclipses eran fenómenos dominados por ellos. Y alguna gente, como la gente ahora que está así como, oh, somos guerreros de la luz, te van a decir también que es el Foro Económico Mundial. Que es lo mismo que creer que en el fondo el maya malvado te estaba manipulando para taparte el sol. ¿Qué tenía que ver el compadre con eso? Nada, pues si era un gusano. Tú y yo también somos gusanos, y Klaus Schwab, que ahora está acusado de abuso sexual, también es otro gusano. Caballero no sabe nada. Esa es mi hipótesis. Esto está pasando, pero por otros fenómenos subyacentes. Pero los humanos son tan narcisos, tienen un ego tan grande, que prefieren dar explicaciones a su nivel. Otro chimpancé me está atacando. Un chimpancé con un cetro bien grande, bien fálico así. Grande, grande, muy poderoso. Y voy a destruir al malvado ser poderoso y se va a mejorar el clima. Perfecto, vamos a vivir en un mundo de fantasía. ¿Entiendes? Es muy imbécil eso. Y asúmase también un montón de gente que está acá que tiene esas teorías y que sigue a gente que habla de la luz y la oscuridad y que hay bueno y malo. No. Hemos existido mucho tiempo y probablemente nos pasaron muchas cosas más malas, aparte de las que nos han dicho que nos ocurrieron. Por eso existen tantos mitos de colapsos de civilizaciones.
No solo las de Platón con la Atlántida, sino que un montón de otros. Tiene una escala diminuta como su pensamiento. Cíclico nomás. Ustedes saben que lo más que va a durar de esta civilización, si se jode todo esto, es este vidrio. Los metales, los cimientos de concreto van a durar con suerte 10.000 años. Los metales 1.000, quizá menos. Si cambian las proporciones del mar, van a quedar bajo el mar, como Bimini, como algunas carreteras o caminos que hay bajo Israel, en el agua, como a 70-80 metros de profundidad. ¿Era tan estúpida la gente de construir bajo el mar? ¿O cambiaron las costeras? Piensa. ¿No crees que en el cambio climático ocasionado por el hombre contra el 97% de la comunidad científica está bastante dividida? De hecho, ahí te sugiero, por ejemplo, si quieres un autor chileno, buscar a Douglas Pollock. Lo que se piensa es que hay fenómenos asociados al man-made, pero también hay fenómenos asociados a las alteraciones del campo magnético terrestre. Eso puedes ver. Aparte, el cambio climático es una cosa y el cambio sísmico es otra. Y he visto algunos papers que hablan que los movimientos de los glaciares están generando terremotos, y eso me parece bastante inconvincente. Entonces tienes que ver que hay varios cambios ocurriendo al mismo tiempo. Hay un aumento de actividad volcánica, hay un aumento de actividad sísmica y hay un cambio climático. Hay una disminución de los alimentos. Los alimentos son la base de todas las civilizaciones. Ejemplo, era el bronce. Sacaron los alimentos, se jodieron todas las grandes civilizaciones que estaban ahí. Bueno, da lo mismo. Mesopotamia, Egipto y los otros dos más que se me olvidaron. Eso. Es como si la puerta del refrigerador se abrió exactamente, Felipe, y ya nadie la cerró. Voy cerrando. El mundo es de ciclo, es probable que se aproxime un nuevo cambio, exactamente. Acuérdense las eras del Kali Yuga, las eras de los hindúes, que eran como la sexta era. Así vamos. Los Hopi también, que han sido tan recontrahablados. Hay zonas de vitrificación en la Tierra. ¿Por qué hubo vitrificación? ¿Qué temperatura tuvo que haber? Hay un episodio en el Paleolítico que quedaron, en la catástrofe del Toba, quedaron menos de 10.000 humanos. También hay otro episodio también muy antiguo donde murieron el 95% de los hombres, el cromosoma Y. Entonces hay cosas que nos hacen pensar profundamente que hubo fenómenos de extinción masiva, inclusive cuando ya los humanos existían acá. Y esos fenómenos no fueron hechos claramente por una industria, no habían, supuestamente. La Tierra también tiene ciclo. Eso, cuídense. Sobre 1500 grados, exactamente. Para que el silicio se transforme en vidrio, pues, ¿me entiendes? Tienes que calentarlo. ¿Y por qué estaba tan caliente? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba la protección solar? Entonces también se preocupa mucho del sol, pero no se preocupen solo del sol. Preocúpense que nosotros tenemos una piel para protegernos del sol, que es el campo magnético. Cuando ese cae, aunque sea un solcito, igual te va a quemar todo abajo. Y va a generar un efecto corona. Por eso partimos hablando y terminamos hablando de esto. En el evento Carrington se generó efecto corona y se veían los alumbrados eléctricos activos a pesar que estaban apagados y las líneas telegráficas funcionando a pesar que estaban apagadas y se incendiaron los cables. Y se veía el fuego de San Elmo en todas partes. Efecto corona. Si pasara ahora lo mismo, nos quedaríamos a oscuras. Todo el planeta, o por lo menos gran parte. Nuestra tecnología se demoró en llegar a este punto alrededor de 500 años. Imagínate todo lo que pudieron haber creado mucho antes, exactamente, en el tiempo que existió la Tierra y el tiempo que existió humano. 300.000 años, algunos 100.000, pero 300 es una cifra que parece aceptable. Que les vaya bien, cuídense mucho, prepárense, céntrense en lo importante, olvídense tanto de cómo es esto de todo esto del chisme nacional. Somos un país extremadamente cerrado en lo nacional y somos muy incapaces de entender que hay noticias fuera de nuestra frontera. Que les vaya muy, muy bien. Chao, chao.